el Nuevo Testamento y casi automáticamente aparece un grupo religioso, los fariseos, mencionados a través de casi todo el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿quiénes eran? ¿Qué creían? ¿Cuál fue su origen? En caso de que no lo sepas, quédate con nosotros porque hoy en el Seminario del Teólogo Bíblico estaremos dando respuestas a estas interrogantes sobre los fariseos. Saludos, yo soy su maestro Eliezer de León, de su seminario, el Teólogo Bíblico. Este es un seminario completamente gratuito al cual puedes pertenecer simplemente yendo a nuestra página www.seminarioelteologobiblico.org, inscribiéndote como un estudiante gratuitamente, eligiendo la clase a la cual quieres hacer, viendo las clases en nuestro canal y realizando las tareas que se encuentran en nuestra página. Sería un gusto tenerte como estudiante. Si quieres apoyar este ministerio gratuito, sería una gran bendición. Al pie de nuestro video, en la sección de presentación, encontrarás la dirección de nuestra cuenta en Patreon, a través de la cual puedes bendecirnos. Gracias por su generosidad. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des a me gusta a este video si este es el caso, lo compartas con alguien que entiendas pueda beneficiarse del contenido de nuestro seminario y dale a la campanita y de esa manera podrás ser notificado de los videos que constantemente estamos proveyendo a través de nuestra cuenta de nuestro canal. Síguenos en las diferentes redes sociales, las cuales vas a encontrar un enlace en la descripción de este video. Sería un honor tenerte como uno de nuestros seguidores. Los fariseos llegan a ser uno de los 3 grupos principales religiosos que los judíos tenían. Llámese los saduceos, los esenios y los fariseos. Su origen se remonta a aquella época de la revolución macabea, por ahí del año 165 antes de Jesús. La palabra significa los separados o los separatistas. Y su nombre se debe a su visión del mundo de estar completamente separado de todos aquellos que no tomaban la palabra de Dios en serio, tanto en su forma escrita como su forma oral. Su aparición en la revolución macabea llegó a revolucionar la vida religiosa de todo el pueblo judío, de manera tal que nosotros lo encontramos como ya un grupo muy predominante en la época de Jesús en el Nuevo Testamento. Siempre que encontramos el término fariseo, lo encontramos o casi siempre se encuentra en plural, pues eran muchos. De hecho, de acuerdo al historiador Josefo, una de las principales fuentes de información sobre este grupo religioso, se piensa que habían en la época de él, la época de los apóstoles era la misma, unos 6,000 fariseos. En relación a apodos o otros nombres por el que se conocían, habían 2. El principal era los chasirín o hasirín, término que significa los amantes de Dios o los leales a Dios. Este apodo en particular enfatiza su devoción a las cosas divinas. En relación al desarrollo y el origen de los fariseos, tenemos en realidad 3
puntos de origen para ellos. El primer lugar tiene que ver con el legalismo durante la época de la cautividad en el este, en Babilonia. Recordarán ustedes que de acuerdo a las profecías de Jeremías, por causa del pecado de Israel, el pueblo se iba a ir cautivo hacia Babilonia. Allí duraron 70 años, apartados entonces del templo que se encontraba en Jerusalén, apartados de la oportunidad de ofrecer sacrificios, tuvieron la necesidad de reorientar su vida religiosa. Y lo hacen entonces haciendo un énfasis, no a los rituales que realmente no los podían realizar por su distancia entre el templo y Babilonia, sino en la ley misma o la palabra de Dios. Y es aquí entonces en donde, como se enfocan en la palabra de Dios, surgen los rabinos, porque como ya no pueden ofrecer sacrificios e ir al templo a orar, entonces tienen a alguien que se enfoca en la palabra de Dios y les explica su contenido. Y es aquí también entonces donde surge la vida en las sinagogas. De hecho, anterior a la cautividad en Babilonia, no escuchamos en ningún lado el sistema de sinagogas. Las sinagogas llegan a ser el resultado de la ausencia del templo en Babilonia. Crean entonces un sistema en donde ellos pueden ir, orar, compartir y estudiar la palabra de Dios. Los principales expertos en la ley o en la palabra de Dios se le llamaban rabinos. De ahí entonces, dentro de este sistema surge tanto los rabinos como este grupo religioso, los fariseos. Los fariseos se diferenciaban de los saduceos, quienes obviamente tenían un énfasis político. Los saduceos eran mayormente los sacerdotes y siempre el sumo sacerdote con una conexión a lo político. Los fariseos se enfocaban en la palabra de Dios, en su forma escrita y eventualmente de la ley oral. En relación a la percepción de los fariseos, encontramos nosotros a Josefo escribir que ellos eran, y cito, un grupo que se cree más religioso que los demás y que explica la ley más precisamente. En otras palabras, los fariseos se creían ser la élite en relación al entender y la interpretación de las Escrituras y en relación a la obediencia de esta. El segundo punto que dio origen a los fariseos tiene que ver con el nacionalismo. Los fariseos surgieron también por la necesidad de crear una unión nacional. Después de la invasión de los griegos o de la posesión de los griegos por Antíoco Epífanes. Recordarán ustedes que lo que dio la razón detrás de la revolución macabea fue precisamente Antíoco Epífanes, quien dirigía a Israel en aquella época y quería helenizar a los judíos. Helenizar quiere decir traer la cultura griega a los judíos, la cultura que estaba plagada por creencias religiosas de diversos dioses. Ya todos nosotros hemos escuchado posiblemente en alguna ocasión de la mitología griega. Antíoco entonces crea templos a las deidades griegas y sacrifica un cerdo en el templo judío. Todo esto causó una reacción muy fuerte de parte de los judíos, en donde Matatías comienza el proceso de revuelta, el cual fue continuado por su hijo llamado Judas Hircano, o Judas el Martillo, Judas el Macabeo. Como resultado de la rebelión,
El pueblo judío quiso crear su identidad alrededor de la religión, y es aquí entonces donde los fariseos surgen y también florecen, trayendo unidad alrededor de sus creencias religiosas. El tercer punto que causó la creación o el surgimiento de los fariseos fue el desarrollo de la religión judía después de del cautiverio y la rebelión macabea. La religión judía entonces llega a ser el punto de identidad del judío. En otras palabras, no se podía ser judío sin abrazar la religión judía. No así como, por ejemplo, que una persona puede ser mexicana o de cualquier otro país sin abrazar la religión popular de esa nación. En aquella época era imposible ser judío sin seguir el judaísmo o la religión de los judíos. En relación a esto, llegaron a ser muy celosos los fariseos de la ley y de su cumplimiento, a punto tal de que influencian a las masas de que ya sea si desobedecen las leyes, también tenían sus repercusiones físicas. A pesar de que el imperio romano controlaba en la época de Jesús a todos los pueblos conocidos de la época o conocidos e importantes para ellos, los romanos no se inmiscuían en asuntos religiosos con mucha frecuencia. Y de ahí viene entonces que ellos dejaban que cada pueblo creyera lo que creyera. Los fariseos entonces se aventajan de esa oportunidad y se presentan como los reguladores de la fe de los judíos. ¿Pero qué creían los fariseos? En primer lugar, los fariseos aceptaban como palabra de Dios el Antiguo Testamento, pero también las tradiciones orales. Las tradiciones orales tienen que ver con las explicaciones de los rabinos de los pasajes bíblicos. Y como si entendían que los pasajes eran la palabra de Dios, entonces aceptaban sus explicaciones también como palabra de Dios. Pero no tanto la explicación, sino también la aplicación. Y de ahí vienen entonces los famosos Talmudes y la Mishnah. Aparte de esto, se enfatizaban o creían en la importancia del dar el diezmo, pero aparte de dar el diezmo, también pagar el impuesto que se le pagaba al templo. Seguían las leyes ceremoniales, se restringían de tocar un cuerpo muerto o el cuerpo de una persona que se encontraba en un estado impuro, de acuerdo a los pasajes del Antiguo Testamento. También ellos, como se sentían que eran los que obedecían la Biblia, rechazaban y criticaban a cualquier persona cuando éstas pecaban. Se sentían ser los privilegiados, los pocos privilegiados que verdaderamente son, y vamos a usar el término, predestinados. También creían ellos en la inmortalidad del alma. Y esto lo hace evidente el pasaje del libro de los Hechos en el capítulo 23, versículo 6 al versículo 9. Pablo, para tratar de librarse de la gran multitud que quería destruirlo, dice que por su creencia en la resurrección estaba él siendo detenido. Obviamente no hay resurrección si no hay inmortalidad del alma. Por lo tanto, los fariseos creían también en la inmortalidad del alma. Pero también lo hacían o también creían en los beneficios de las buenas obras. El hacer las cosas buenas iba a traer resultados positivos. El obedecer a Dios traía bendición. El desobedecer a Dios traía maldición. Por lo tanto, había que vivir una vida completamente sumisa a la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios. El punto aquí es que, ¿qué significa obedecer a Dios? Obedecer la palabra de Dios. Pero va más allá. Es que hay ciertas cosas que estaban basadas en la interpretación de las Escrituras, las cuales ellos aplicaban a casos muy raros y cuya pena seguía siendo la muerte. Por ejemplo, el romper el sábado era castigado, eso era una pena capital. ¿Cómo se rompe el sábado? Trabajando. Pregunta, ¿qué significa trabajo? ¿Qué conlleva el trabajar? Y es aquí en donde sus interpretaciones llegan a ser la ley de Dios. En la Mishnah, por ejemplo, encontramos en el guía sobre la obediencia al sábado,
Cargar cosas era trabajo. Y todos entendemos que tanto en la época antigua como incluso hoy hay personas que cargan cosas. Si la cargaban, no la cargan porque es su trabajo. Y si cargaban el sábado, estaban rompiendo el sábado. Pero la pregunta es, ¿a cuánto peso, cuánto peso puede cargar a alguien para que se convierta en trabajo? Y es ahí entonces donde ellos pensaron que si una mujer estaba cosiendo el viernes, se pone la aguja en su blusa o en su atuendo, después de estar cosiendo, pone su aguja en su atuendo, y el sábado se pone el atuendo con la aguja, está cargando. Al cargar el sábado, está rompiendo el sábado. Digna de muerte es. Llegan a ser ridiculeces a esa magnitud que los judíos fariseos en aquella época creían. También creían ellos que el alma de los impíos se iba a lo profundo de la tierra, mientras que el alma de los virtuosos viviría para siempre, pero en otro cuerpo. Alusión a esto hace el historiador judío Flavio Josefo en su libro Antigüedad de los Judíos, capítulo 18, versículo 1 y el versículo 3. También creían ellos en las promesas mesiánicas, pero lo hacían de una forma nacionalista y política, algo a lo cual Jesucristo apunta. Mi reino no es de este mundo. Son palabras de Cristo, obviamente, en referencia a su conversación con Poncio Pilato. Ahora, ¿cómo veía Jesús a los fariseos? Comúnmente lo encontramos insultándoles por su necedad, por su terquedad y por su dureza de corazón. Eran personas que carecían de amor hacia el prójimo y eran sumamente orgullosos, incapaces de verdaderamente apiadarse de la necesidad de los demás. Y es esto por lo cual Jesús en Mateo 3:7 le llama generación de víboras. O en Mateo 5:20 les dice, los condena por sus obras. En Mateo 9:12 los condena por su orgullo hacia los demás. Y en Mateo 12:2 lo condena por su falta de amor en el sábado. En Mateo 23, en el versículo 27, quiero leer este pasaje. Y es allí en donde Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Ahora bien, hay ciertas cosas positivas que nosotros también podemos encontrar en los fariseos. Uno de ellos es que estimaban a gran nivel la palabra de Dios, la consideraban inspiración de Dios, se enfocaban en su estudio y en su valor práctico. Siento yo que como creyentes también podemos aprender de esto. La Biblia no es para ser manipulada, es para ser entendida y para ser aplicada. Pero para entenderlas hay que leerlas. Y para ser aplicadas hay que abrazarlas y considerar las palabras de Dios. Pero también podemos aprender de los fariseos el valor que tenían hacia la comunidad, siendo ellos los creadores, los potenciales creadores del sistema de las sinagogas. Valoraban ellos la vida comunal. Y de igual manera el creyente está llamado a ser parte del cuerpo de Cristo. Y en esencia, al ser parte, es que es creyente. Por lo tanto, no se puede uno desconectar de la comunidad de fe. En los fariseos encontramos nosotros entonces una comunidad religiosa que surge en la época de la Revolución Macabea en el año 165 a.C., que comienza a formar una identidad religiosa, que inicia incluso antes de eso, después durante la deportación hacia Babilonia, que continúa durante la época de los Macabeos y que se hace popular y poderosa durante la época de Jesús. Con creencias que compartimos, tales como la resurrección de los muertos, la inspiración de la palabra, pero siendo sumamente religiosos al enfocarse en leyes y no en el amor, y al distorsionar la palabra de Dios con sus interpretaciones prácticas. Como los fariseos, les invito a que amen la palabra de Dios, la consideren inspiradas, la practiquen y también abracen la vida comunal. Esperamos que este estudio le haya servido de bendición. Si ese es el caso, nuevamente le invitamos a compartir este video, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal. Yo soy Eliezer de León, su maestro. Dios le bendiga.